hijo de Samuel Ogden Edison, Jr. 1804-1896, y Nancy Matthews Elliott, 1810-1871. Sus antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en el río Passaic, en Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la Guerra de Independencia y, a final de la misma, tuvo que refugiarse en Nueva Escocia. Después de un tiempo se trasladó a Canadá para residir en Bangham, en la zona del lago Erie. Cuando estalló la rebelión canadiense en el año de 1837, Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más la familia se vio obligada a huir a los Estados Unidos. En 1840 Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ohio. Antes de que la familia se estableciera en Milán, su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido 4 hijos. Posteriormente tuvo 3 más, pero murieron 3 de los primeros en la década de 1840 y los sobrevivientes tenían 14, 16 y 18 años cuando el 11 de febrero de 1847, la esposa de Samuel Edison dio a luz a su 7º hijo. Le llamaron Thomas por un antepasado de la familia, y Alva en honor del capitán Alva Bradley. En 1855 a los 8 años y medio Edison entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Es imposible establecer si Nancy Edison tomó muy en serio la opinión del maestro o si pensó que ella era mejor que el profesor de su hijo. El caso es que Edison recordó durante el resto de su vida el resultado del dichoso incidente. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequilla y moras. En Detroit el tren hacía una parada de 6 horas, las cuales aprovechaba pasándolas en el salón de lectura de la Asociación de Jóvenes, después Biblioteca Gratuita de Detroit. Ahí, comenzaba por leer el primer libro que se encontraba en el anaquel inferior y seguía por orden con los demás hasta terminar con toda la hilera. Edison no solo no quedaba satisfecho con leer, sino que comenzó a probar diferentes experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Utilizaba un vagón vacío como laboratorio, y luego para poner ahí una prensita de mano que se agenció cuando un amigo del Detroit Free Press le regaló algunos tipos. El resultado fue inmediato. El Grand Trunk Herald, semanario del que Edison tiraba 400 ejemplares. Tras salvar a un niño en las vías del tren en Port Huron, el agradecido padre de la criatura J. U. Mackenzie, telegrafista de la estación, le enseñó telegrafía. Cabe mencionar que en este incidente, el mismo Edison quedó sordo debido a que él mismo casi cae del tren salvando a este niño y un sujeto lo tomó de sus orejas. A los 16 años obtuvo su primer puesto como telegrafista en Port Huron cuando J. U. Mackenzie le deja el puesto al unirse al cuerpo militar de telegrafistas. A finales de 1863, Edison con el apoyo de J. U. Mackenzie, solicitó empleo como telegrafista de ferrocarril del Grand Trunk, en el empalme de Stratford a 160 kilómetros de la frontera con Canadá. No duró mucho en este empleo porque no transmitió las señales para detener un tren de carga que, como consecuencia, estuvo a punto de tener una colisión de frente. Huyó a Sarnia, en la frontera canadiense y tomó la barcaza hacia Port Huron. A principios de 1864, Edison encontró empleo en el ferrocarril sureño de Lakeshore y Michigan, en Adrian, 100 kilómetros al sur de Detroit, en donde fue despedido por desobedecer órdenes. Se le mandó despachar un mensaje importante, y lo hizo sin hacer caso de las protestas del hombre que se encontraba transmitiendo al otro lado de la línea, el cual era el superintendente, detalle que Edison desconocía. En febrero de 1865, Edison se trasladó a Cincinnati, donde una vez más, obtuvo empleo en la Western Union, donde por su habilidad lo promocionaron de operador de segunda a operador de primera clase. Edison ideó un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868. Se podía colocar en la mesa de cada representante. Tenía 2 botones, uno para el voto en pro y otro para el voto en contra. Para tramitar la patente, Edison contrató al abogado Carroll D. Wright. El instrumento se llevó ante un comité del Congreso de Washington. Ahí el veredicto fue brusco pero honesto. Joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. En 1869, en Nueva York, consiguió un empleo de condiciones muy ventajosas tras reparar una grave avería en un indicador telegráfico que señalaba los precios del oro en la bolsa.
Trabajó en la compañía telegráfica Western Union, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él, quien, tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonatado. Así, el 21 de octubre de 1879, consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En 1880 se asocia con J. P. Morgan para fundar la Edison Electric. Después J. P. Morgan le quitaría sus acciones para crear General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época le dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica, el denominado efecto Edison. Las aportaciones de Edison al mundo del cine también fueron muy importantes. En 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho. Aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. En 1894 los kinetoscopios de Edison llegan por primera vez a Europa. Más concretamente a Francia. 2 años después, en 1896, presenta el vitascopio en Nueva York con la pretensión de reemplazar a los kinetoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. Por último, en 1897, Edison comenzará la llamada guerra de patentes con los hermanos Lumière respecto al invento de la primera máquina de cine. Muere el 18 de octubre de 1931, en West Orange, Nueva Jersey. Como homenaje póstumo, fueron apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto. Es el inventor más prolífico de la historia, con más de 1200 patentes. Su genio y actividad significó una transformación en la actividad de inventar, desde un simple entretenimiento a la creación de una empresa. Donde por su habilidad lo promocionaron de operador de segunda a operador de primera clase. Edison ideó un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868. Se podía colocar en la mesa de cada representante. Tenía 2 botones, uno para el voto en pro y otro para el voto en contra. Para tramitar la patente, Edison contrató al abogado Carroll D. Wright. El instrumento se llevó ante un comité del Congreso de Washington. Ahí el veredicto fue brusco pero honesto. Joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. En 1869, en Nueva York, consiguió un empleo de condiciones muy ventajosas tras reparar una grave avería en un indicador telegráfico que señalaba los precios del oro en la bolsa. Trabajó en la compañía telegráfica Western Union, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él, quien, tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonatado. Así, el 21 de octubre de 1879, consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En 1880 se asocia con J. P. Morgan para fundar la Edison Electric. Después J. P. Morgan le quitaría sus acciones para crear General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época le dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica, el denominado efecto Edison. Las aportaciones de Edison al mundo del cine también fueron muy importantes. En 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho. Aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. En 1894 los kinetoscopios de Edison llegan por primera vez a Europa. Más concretamente a Francia.
2 años después, en 1896, presenta el vitascopio en Nueva York con la pretensión de reemplazar a los kinetoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. Por último, en 1897, Edison comenzará la llamada guerra de patentes con los hermanos Lumière respecto al invento de la primera máquina de cine. Muere el 18 de octubre de 1931, en West Orange, Nueva Jersey. Como homenaje póstumo, fueron apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto. Es el Inigan, en Adrian, 100 kilómetros al sur de Detroit, en donde fue despedido por desobedecer órdenes. Se le mandó despachar un mensaje importante, y lo hizo sin hacer caso de las protestas del hombre que se encontraba transmitiendo al otro lado de la línea, el cual era el superintendente, detalle que Edison desconocía. En febrero de 1865, Edison se trasladó a Cincinnati, donde una vez más, obtuvo empleo en la Western Union, donde por su habilidad lo promocionaron de operador de segunda a operador de primera clase. Edison ideó un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868. Se podía colocar en la mesa de cada representante. Tenía 2 botones, uno para el voto en pro y otro para el voto en contra. Para tramitar la patente, Edison contrató al abogado Carroll de Wright. El instrumento se llevó ante un comité del Congreso de Washington. Ahí el veredicto fue brusco pero honesto. Joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. En 1869, en Nueva York, consiguió un empleo de condiciones muy ventajosas tras reparar una grave avería en un indicador telegráfico que señalaba los precios del oro en la bolsa. Trabajó en la compañía telegráfica Western Union, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él, quien, tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonatado. Así, el 21 de octubre de 1879, consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En 1880 se asocia con J. P. Morgan para fundar la Edison Electric. Después J. P. Morgan le quitaría sus acciones para crear General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época le dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica, el denominado efecto Edison. Las aportaciones de Edison al mundo del cine también fueron muy importantes. En 1889 comercializa la película en celuloide en formato de 35 milímetros, aunque no la pudo patentar porque un tiempo antes George Eastman ya lo había hecho. Aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales que tiene este tipo de película. En 1894 los kinetoscopios de Edison llegan por primera vez a Europa. Más concretamente a Francia. 2 años después, en 1896, presenta el vitascopio en Nueva York con la pretensión de retirarla en Milán. Su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido 4 hijos. Posteriormente tuvo 3 más, pero murieron 3 de los primeros en la década de 1840 y los sobrevivientes tenían 14, 16 y 18 años cuando el 11 de febrero de 1847, la esposa de Samuel Edison dio a luz a su 7º hijo. Le llamaron Thomas por un antepasado de la familia, y Alva en honor del hijo de Samuel Ogden Edison, Jr. 1804, 1896, y Nancy Matthews Elliot, 1810, 1871. Sus antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en el río Passaic, en Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la Guerra de Independencia y, a final de la misma, tuvo que refugiarse en Nueva Escocia, el resultado del dichoso incidente. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequilla y moras. En Detroit el tren hacía una parada de 6 horas, las cuales aprovechaba pasándolas en el salón de lectura de la Asociación de Jóvenes, después Biblioteca Gratuita de Detroit. Ahí, comenzaba por leer el primer libro Cocia. Después de un tiempo se trasladó a Canadá para residir en Bangham, en la zona del lago Erie.
Cuando estalló la rebelión canadiense en el año de 1837, Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más la familia se vio obligada a huir a los Estados Unidos. En 1840 Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ohio. Antes de que la familia se establezca, Capitán Alva Bradley. En 1855, a los 8 años y medio, Edison entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Es imposible establecer si Nancy Edison tomó muy en serio la opinión del maestro o si pensó que ella era mejor que el profesor de su hijo. El caso es que Edison recordó durante el resto de